Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Vamos a reaccionar a toda la historia y cronología de Warhammer Age of Sigmar explicada de Arcano TV. Link como siempre en la descripción, pasen a verlo, chequenlo para que pueda seguir sus videos y yo pueda seguir subiendo videos. La verdad de Age of Sigmar poco o nada, directamente poco o nada sé que hay un tipo que se llama Sigma, hubo un tipo que... Bueno, el tipo no, hubo un tiempo que se consideró el fin de los tiempos, el fin de los ciclos, básicamente en toda esa franquicia durante el último momento, así que ahí va, gente. Poco más de eso sé, poco más de eso. Sé que tiene mucho lore, sé que tiene una cronología mucho más extensa, sé que tiene mucha más cosa, pero la verdad no estoy enterado, así que ingreso completamente fresco a esto. Así que ya sin nada más que decir, perdón por el cortonazo, se me cortó esto un minuto, vamos a darle. Oye, antes de empezar con el video, quería hacerte saber que, mira, creé un canal secundario de resubida de directos de la temporada, cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. Y mis más sinceras gratitudes a los chicos que nos apoyan en Patreons. Así que nada, gente, vamos con el video. Dime, internauta promedio, ¿sientes que ningún universo de fantasía moderno cumple con tus expectativas? ¿Estás cansado del poder de la amistad en Warcraft? ¿No llegaste al segundo capítulo de Señor de los Anillos porque la araña que caminaba en el techo te parecía más interesante? ¿Cansado de ver cómo Gente, ustedes saben más de esto que yo. De verdad, Warcraft es básicamente puro poder de la amistad, porque, repito, no conozco mucho eso. Lo máximo que jugué de Warcraft, si no estoy mal, creo que fue con Aratras y no estoy seguro que eso verdaderamente haya sido como lo estoy pensando, así que ahí va. Creo que estoy confundiendo franquicias, así que los leo en los comentarios. Netflix masacra tus sagas favoritas? Tu corazón pide una historia que cumpla todas tus exigencias de epicidad, batallas apocalípticas, martillazos, testosterona. Pues te presentamos a Warhammer Age of Sigmar, el universo de fantasía donde guerreros en armadura dorada con el poder del trueno revientan cabezas de superdemonios con heavy metal de fondo y hombres lagartos Eso de poder del trueno es literalmente, o sea, porque a ver, o sea, una de las cosas que varias veces se juega con Warhammer es esa figura mítica y poética. Por lo tanto, en versos como lo que son, por ejemplo, cuando se describe el arma de Gilliman, que la espada del emperador tiene la potencia de 10.000 soles, es básicamente poesía, no es algo literal y lo sé porque pues a mí también me jodió en un inicio. Ahora, yo estoy viendo literalmente que estos tipos tienen aquí, espérense un minuto, a ver, hispánicos que se... a ver, para atrás, para atrás, para atrás. Te presentamos a Warhammer Age of Sigmar, el universo de fantasía donde guerreros en Aquí, a ver, armadura dorada con el poder del ahí, trueno revientan cabezas de super... ven, o sea, este pequeño El frame, universo de fantasía donde ¿dónde guerreros en está? armadura A dorada ver, con el espérate. poder del trueno revientan cabezas de super... Ok, bueno, acaban de verlo ya. Básicamente, ese pequeño frame donde salen rayos probablemente sea algún tipo de magia o algo, ¿no? Que literalmente puedan tener el poder del trueno. Y por eso es que les pregunto, ¿de verdad tienen el poder del trueno que se los da el emperador Sigmar o cómo? demonios con Sí, creo que con ese video me voy a salir muchas preguntas. heavy metal de fondo y hombres lagartos prehispánicos que se enfrentan a hordas no muertas con el poder de las estrellas. Warhammer Age of Sigmar mezcla la epicidad de todas las mitologías de la cultura universal, todos los arquetipos que amas de la fantasía clásica y crean el lugar perfecto para todos aquellos que quieran ver cosas como enanos steampunk capitalistas. Sin embargo, hay un problema. Digamos que te llamó la atención y viste nuestro video introduciéndote al universo, pero necesitas conocer más sobre su historia, la cronología y los eventos que realmente hacen épico este IP. Pues aquí te tenemos la solución para todas aquellas... Bueno, técnicamente no vi su video introductorio, directamente me salté porque fue a este, porque fue una recomendación que me habían dejado de, a ver, toda la cronología de Warhammer Age of Sigmar de Arcano TV. Así que me salté, me salté un video ya que almas que quieran sacar su set de conocimiento de la era de Sigmar. Te traemos toda la cronología y línea de tiempo resumida y explicada, desde el origen del universo hasta el glorioso lore actual. No haremos un repaso aburrido sobre literalmente cada minúsculo evento, sino que vamos a contarte únicamente lo básico y fundamental que debes conocer. Los eventos más importantes, los combates más legendarios, el cómo Sigmar le cae a martillazos a monstruos gigantes, así que sí, tranquilo, se entiende, es básicamente lo mismo que se hace en todas las cronologías de Warhammer 40k, ya que son, pues, en extremo demasiadas, en el sentido de que, ¿cómo lo explico?
pueden durar 1 hora, 2 horas, pero si de verdad quieres irte detallándote punto por punto, pedazo por pedazo, cómo es la creación de esto, cómo es que funciona esto, cómo es que es la arma, cómo es que es la armadura, pues en qué cronología exacta, pues ahí se extiende demasiado, sobre todo por cómo es la herejía de Horus, que por cierto hay un video de Juntrelo, y ustedes digan si quieren que reaccione. Y ese video básicamente, solo la primera parte dura 1 hora, la segunda parte dura otra hora, así que son aproximadamente 2 horas, 2 horas y pico. Y en total, súmale a eso, o sea, súmale a eso que eso es un resumen. Ahora, en el resumen barra cronología se saltó muchas las cosas que se hizo en ese otro resumen, así que pues se entiende mucho, Arcana. Prepara tu jarrón de hidromiel y lanza tu grito de guerra porque tenemos engendros del caos que aplastar. Existe una cuestión que confunde a todos los nuevos visitantes de Warhammer Age of Sigmar, y esa no es otra que una simple pregunta. ¿Qué tiene que ver Warhammer Fantasy con la era de Sigmar? ¿Es acaso este último un remake, una secuela, un spin-off o un DLC? Te lo vamos a explicar con un simple ejemplo. Imagina que Warhammer Fantasy es la mitología nórdica, con sus dioses, monstruos y locaciones de toda la vida. Pero Warhammer Age of Sigmar es lo que hubiera pasado después del Ragnarok, el universo que nació tras la batalla del fin de los tiempos con nuevos dioses. Se los dije, se los dije y se los dije, que esto normalmente, al menos en lo que yo tenía aquí y de todo lo que ustedes me habían dicho, y también de lo que he investigado, Age of Sigmar es básicamente la continuación de lo que pasó tras el fin de los tiempos o el fin de los ciclos. Ahora acabo de enterarme que sí es el fin de los tiempos, lo tenía bien en ese sentido. Sobre básicamente el final de Warhammer Fantasy, siendo su, ¿cómo lo explico? Continuación barra spin-off barra secuela, para dejarlo claro. Nuevos mundos y características completamente diferentes. Igual que en los viejos mitos germánicos, en este universo del tiempo es cíclico. Los eventos se repetirán de una y otra vez en una rueda que gira de forma sempiterna. Pues de la misma manera que el antiguo universo murió, también lo hará el de Age of Sigmar, para dar paso a uno completamente distinto. En pocas palabras, Age of Sigmar es la continuación de Fantasy. Y respecto a este punto, no tienes que conocer el lore de Fantasy para adentrarte en Age of Sigmar. Todo salvo un evento especial, el fin de los tiempos. Verás, la creación del universo de Age of Sigmar no comienza con un dios creador ni ninguno de estos clichés, sino como toda buena mitología debería comenzar, con una batalla. El mundo donde transcurriría Warhammer Fantasy es conocido como el mundo que fue, y en sus últimos momentos este experimentaría un evento apocalíptico conocido como el fin de los tiempos, donde las diferentes facciones se enfrentarían al todopoderoso caos en una batalla que definiría el futuro mismo de la existencia. En ese duelo de proporciones épicas participarían los grandes héroes del mundo que fue, en especial el que para muchos es el gran protagonista de esta historia, Sigmar el Denhammer, el todopoderoso dios de la tormenta y la humanidad, junto a diferentes divinidades y aliados de todas las razas como elfos, enanos, hombres, lagartos, no muertos y todo ser que no estuviese bajo la influencia de la oscuridad. Sigmar lucharía contra el caos, sin embargo, pese a todos sus esfuerzos y sacrificios, la victoria no estaría de su lado. Esto se traduciría en la destrucción del viejo mundo y prácticamente de la realidad misma, terminando un ciclo y por ende dando inicio a otro. En este punto murió Warhammer Fantasy y a su vez nació la era de Sigmar. Los 8 vientos de la magia, las 8 energías arcanas primigenias del mundo que fue, se dispersarían por esta nueva realidad, creando así los diferentes planos de existencia que conforman la cosmogonía de Age of Sigmar. Espera, cuando se refiere a 8, se refiere a 8 entidades primordiales, como lo fue la teoría, que sigo sin saber si es canon para este punto o no, de que hay 8 dioses del caos, o cómo es esto, en que pues están los 4 principales, el quinto es el rayo oscuro, el sexto creo que es Bashtor, el séptimo y el octavo no me acuerdo quiénes son, el séptimo es uno que no me acuerdo, y el octavo ahora sí más o menos me sale la cosa en la mente, y es básicamente la unión de todo, es básicamente el caos indivisible en un solo ente, pero no es Abaddon. Abaddon sería como el campeón, pero ahí va. O sea, lo digo porque pues no lo sé, es algo que estoy tirando por tirar, o sea, intentando pues, entender un poco cómo es esto, porque acaba de decir cosmología, y que eso se dividió en 8, así que, a saber. 8 mundos hechos puramente de cada elemento. Sis, reino de la muerte, donde las almas irían a morir. Shis, la tierra de la luz. Asir, el plano de los cielos, y así el resto de las locaciones que serían conocidas como los reinos mortales. El punto donde se desarrolla gran parte de nuestra historia. Pero no todos los elementos del mundo que fue serían completamente destruidos. Muchos personajes y entidades sobrevivirían a la catástrofe y entre esas estaba nuestro gran protagonista. En medio del vacío cósmico, un cometa viaja en la gran oscuridad. Este cometa no era más que el núcleo del viejo mundo que logró sobrevivir, y aferrado a este se encuentra el mismísimo Sigmar. El dios de la tormenta se encuentra inconsciente sobre el núcleo del mundo que fue, sumido en un largo sueño. Todo lo que conoció, todo lo que juró proteger había desaparecido. Su propio hogar estaba completamente roto y ahora, el dios de la humanidad simplemente sueña.
Eso hasta que llegó la hora de despertar. Sigmar no estaba solo en el vacío cósmico. En algún lugar de la nada se encontraba Dracotion, padre de todos los dragones estelares, una criatura de inmenso poder que encontraría a Sigmar vagando por el cosmos arcano. El padre de los dragones percibió la nobleza y virtud en el alma de Sigmar, por lo que dijo: este es un tipo chévere. Por lo que, canalizando todo su poder, el dragón estelar devolvería a la vida al dios de la humanidad. Nada más que Sigmar despertó, este le estuvo eternamente agradecido a Dracotion. De hecho, como buen rey bárbaro que había sido, le invitó a unas copitas, solo para darse cuenta de que el viejo mundo había desaparecido. Sin embargo, al igual que tú y tu compa a las 3 AM en Discord, Dracotion actualizaría a Sigmar con todo el lore del nuevo universo, contándole absolutamente todo sobre el nuevo siglo, desde la existencia de los reinos mortales hasta que la vida había logrado abrirse camino. Existían toda clase de razas en este nuevo cosmos. Algunas incluso habían sobrevivido a la devastación del mundo que fue, como los enanos ahora llamados Duardins, en cuyas leyendas cuentan que excavaron la propia tierra hasta llegar a este nuevo hogar. También están los Seraphon, tus hombres lagartos prehispánicos del espacio, quienes huyeron en sus naves espaciales aztecas del espacio y posteriormente serían salvados por Dracotion, quien infundió su aliento de vida al ver el mal estado de sus naves. Razas como los Orruk, gargantes, no muertos, espíritus y tantas otras poblaban sus respectivos reinos en esta era ancestral. Sigmar quedó asombrado con todos estos cambios cósmicos, por lo que junto a su compa Dracotion decidieron viajar por los reinos mortales para darles una visita. Sería así donde el viejo dios de la tormenta encontraría la felicidad, pues resulta que los humanos habían sobrevivido al fin de los tiempos y de hecho estaban dispersos en los reinos mortales. Algunos vivían como tribus salvajes en el reino de las bestias, mientras que otros sobrevivían como podían luchando contra espíritus en el reino de la muerte. Sigmar se sintió como un padre que vuelve a ver a sus hijos después de un largo tiempo, encontrándose a su vez a un nuevo propósito para su existencia. Él traería el orden a los reinos mortales y construiría una casa digna para la humanidad, una donde podrían habitar. Eso me suena mucho al emperador de la humanidad de Warhammer 40k. Perdonen, gente, pero se tenía que decir. Esto me suena mucho al Warhammer 40k, al emperador. De hecho, ya entiendo por qué los comparan bastante, aunque sigo sin creerme que literalmente este de aquí, el Sigmar, sea más fuerte que el emperador por mucho que sea un dios. O sea, sí es un dios, pero no sé hasta qué punto. Por ejemplo, están los avatares de Kane, que técnicamente Kane es un dios, y esos tipos son básicamente casi como un power scaling, en el punto que cualquier personaje con nombre o medianamente importante en la trama, desde Marneus Calgar hasta Fulgrim, pues han logrado derrotarlo. Otra cosa, algo que la verdad me sorprendió bastante, fue cuando el avatar de Kane logró destruir o básicamente retener una horda tiránida, básicamente él solo, hasta que llegaron los refuerzos para poder más o menos equilibrar la cosa y poder salvarse. Así que sí, por eso de que muchos me dicen, no, es que Sigmar es más fuerte porque es un dios. No me la creo, o sea, para este punto en Warhammer, no sé, sin mencionar que también tenemos otros semidioses, repito, como Bashtor, o directamente hay gente que considera dioses a los custodes, otros que los dicen semidioses, y luego tenemos gente diciendo que los Space Marine pueden tener unas 400 toneladas así en peso normal. Y eso técnicamente ya los pone en otro rango semidivino, en el cual los llaman literalmente ángeles. Hay otros que son demonios, literalmente demonios por lo mutado que están o se catalogan como eso. Así que sí, mira, es que es todo un lío. Y por eso es que cuando hablamos de Sigmar, pues, no sé, se me hace complicado verlo. Necesito una prueba o algo que me diga, vale, este tipo está por encima del emperador de la humanidad. Porque de resto, pues, no sé, por ahí con lo que estoy escuchando a nivel primarca tal vez. En paz y abrirse camino en este nuevo cosmos. Sería así como Sigmar se presentaría como un todopoderoso dios de la tormenta ante la humanidad. En plan, no teman, queridos hijos míos, soy Sigmar, dios de la tormenta y protector de la humanidad. A partir de ahora le caeré a martillazos a todo aquel que represente una amenaza para ustedes. ¿Pero nos gobernará con justicia y sabiduría o tiene algún otro plan de gobierno? Y le caeré a martillazos a todo lo que crees que es una amenaza, aun si son bestias gigantes inofensivas. Sería así como el bueno de Sigmar, como épico dios de la tormenta que era, viajó por los reinos mortales para acabar con todas las posibles amenazas a la humanidad. Lo cual se traducía a acabar a base de martillazos contra las bestias divinas, monstruos gigantescos que sembraban la devastación por los reinos mortales. El dios rey tomó entonces su martillo de guerra Gaal Marath y se enfrentó a cada uno de estos titanes en solitario, gigantes de fuego, atrocidades colosales y sobre todo a Imnog, ancestro de los gigantes, una abominación que hacía estremecer los mundos con el simple eco de sus pasos. Todos fueron aniquilados por Sigmar y la furia de sus rayos. Medía más de 100 metros, toma martillazo. Tenías un nombre que hacía referencia a una criatura mitológica de la cultura universal, toma martillazo. El dios rey hizo una limpieza de Caius en los reinos mortales. Pero durante esos viajes, junto a su compañero Dracotion, se percató que, después de todo, no era el único superviviente del mundo que fue junto a las razas mortales, sino que también había otros dioses.
Ya te A explicaremos ver, esto más a ¿cuáles? detalle en un video sobre divinidades de Age of Sigmar, pero poniéndotelo muy simple, durante el fin de los tiempos un grupo de personajes mortales se volvieron las encarnaciones de distintos aspectos de la magia. De igual forma que Sigmar se había convertido en el avatar mismo del orden, estos personajes sobrevivirían, al igual que el Señor de la Tormenta, y se dispersarán por los reinos mortales ahora convertidos en dioses. Justo después de acabar con gran parte de las bestias divinas, el dios rey decidió darse un viajecito por los reinos mortales junto a su compa Dracotion. Viajes en donde encontraría a otros dioses igual que él. El primero de todos se encontraba en Sis, el reino de la muerte. Enterrado bajo una gigantesca montaña dormía una figura esquelética. Un poderoso nigromante que desde los días del mundo que fue, había sido tanto un aliado como un viejo enemigo de Sigmar. Su nombre era Nagash, quien en este nuevo orden cósmico había ascendido al dios del inframundo, el señor de todos los muertos. Sigmar automáticamente liberó a su compañero de los escombros, dejando libre al nuevo dios de la muerte. Digamos que Nagash no se tomó muy bien que lo liberara a su viejo némesis, y que su odio por Sigmar da para una historia aparte. Pero ahora ambos compartían un objetivo común: establecer el orden entre los reinos mortales y ocupar su lugar en este ciclo de la existencia. Como si de viejos compañeros de armas se tratase, Nagash y Sigmar lucharon codo con codo para liberar el reino de la muerte de toda clase de bestias divinas y monstruosidades que podían amenazar el futuro reinado de Nagash. El dios de la tormenta lanzó su ira contra sus enemigos, mientras el rey de la muerte arrojaba hordas de no muertos contra estas pobres criaturas. No mucho tiempo después, Sigmar continuará su viaje hasta Chamon, el reino del metal, y para su sorpresa, dos nuevos dioses lo esperaban: Grimnir, el dios enano de la guerra, y su hermano Gungnir, el dios señor de la forja y el metal. Dos viejos conocidos del mundo que fue, convertidos ahora en dos poderosas divinidades. Ambos estaban encadenados a una montaña cuando Sigmar los encontró. El cómo y quién fue el responsable de atar a los dioses da para un buen debate, pero en el mismo momento que recuperaron su libertad gracias a Sigmar, estos le juraron eterna lealtad a su camarada. Ambos hermanos se pusieron al frente de los diferentes pueblos enanos de los reinos mortales. Por un lado, Gungnir se estableció en el reino del metal Chamon, lugar en el que tiempo después nacería el glorioso pueblo de los Caradon, enanos steampunk capitalistas montados sobre aeronaves. Mientras tanto, Grimnir viajaría a Aqshy en el reino de las... Bueno, seguimos ahora sí haciendo la acción de solucionero que tenían que solucionar. llamas. Sin embargo, el dios de la guerra no estaba feliz. Este quería saldar su deuda con Sigmar, así que el dios de la tormenta básicamente le dijo: ¡Ey, ves esa serpiente de fuego gigante llamada Vulcanatrix! Oye, pues desaparécela. El dios de la guerra blandió su hacha contra la monstruosidad en un duelo de proporciones épicas, pero ambos morirían en el enfrentamiento, dispersando la esencia de Grimnir por el reino de fuego. Tiempo después surgiría el culto de los enanos matafuego, Duardins Berserker, adoradores de Grimnir. Continuando con el viaje del dios de la tormenta, esto lo llevaría a Ish, el reino de la luz, teniendo un caluroso encuentro con dos viejos amigos suyos del mundo que fue. Uno era Tyrion, ahora el dios élfico de la luz, y luego su hermano Teclis, que en un futuro se transformaría en el dios de la magia. Ambos hermanos se unieron sin pensárselo a Sigmar para ayudarlo en sus futuras labores. De igual forma que estos, más divinidades se sumarían a este panteón de dioses: Malerion, dios de la oscuridad y el engaño, acompañado por su madre, la bruja Moriarty, quien en un momento de la historia... A ver, básicamente lo que estoy entendiendo después de esto es que el dios de la guerra estaba cabreado con el dios de la tormenta, se quiso dar putazos con este tipo, entonces el dios de la tormenta se empezó a hacer su, básicamente, alianza aquí toda guapa de otros dioses para que todo esté medio normal, siendo los dioses del antiguo mundo o humanos mortales de gran poder del antiguo mundo que ahora están en el rango de divinidad. Si estoy fallando en algo, los leo en los comentarios. Porque, repito, es lo que acabo de entender. absorbería la esencia de Kaine, el dios élfico de la guerra del viejo mundo, hasta ascender a la divinidad. Madre e hijo, ambos nativos del reino de Ulbu, se unirían eventualmente al panteón de Sigmar. Luego le seguiría a Alariel, la diosa de la naturaleza, señora de Girion, el reino de la vida y jefa de los hippies, quien crearía a los Sylvanes, los poderosos espíritus y encarnaciones de la naturaleza. Pero por supuesto, esto es Warhammer, así que todos los encuentros con los dioses no podían ser solo abrazos y charlitas recordando el mundo que fue. Existía una divinidad que no se uniría fácilmente al dios de la tormenta, y esa era Gorka Morka. En el reino de las bestias, Sigmar y Dracotion encontrarían al mismísimo dios de la destrucción y los orcos. A ver. ¿Gorka Morka? Lo que fue. Existía una divinidad que no se uniría fácilmente al dios de la tormenta, y esa era Gorka Morka. En el reino de las bestias, Sí, Gorka Morka. Sigmar y Dracotion encontrarían al mismísimo dios de la No mames, gente. destrucción y los orcos, Gorka Morka, la deidad de dos cabezas. Sin embargo, el santo patrón de los pies verdes se encontraba atrapado en las entrañas de la bestia Drakatoa, incapaz de salir. Sigmar y Dracotion se lo pensaron bastante antes de liberar esta cosa, pero confían A ver, una diosa de nombre Gorka Morka estaba atrapada en ¿qué? en la deidad de dos cabezas.
Sin embargo, el santo patrón de los Pies Verdes se encontraba atrapado en las entrañas de la bestia Drakatoa, incapaz de salir. Sigmar y Dracodion se lo pensaron bastante. Ok, significa que esto es algo similar como Warhammer, en que los dioses del caos no son los dioses top. Porque eso es lo que no tengo más o menos idea cómo sigue funcionando esto. A ver, es lo que no tengo idea, por decir algo. Porque si es así, puede que incluso ser un dios pueda ser algo más jodido, porque tendrías algo como un depredador natural. Y si no te consume, al menos te puede atrapar, pienso yo. Antes de liberar esta cosa, pero confiando en su instinto lograrían liberar a Gorka Morka. ¿El resultado? Bueno, Gorka Morka se enfureció. El dios de los orcos no toleró que alguien lo hubiese librado. Después de todo, él era Gorka Morka. Él podía hacerlo solo. Por lo que dejó inconsciente a Dracodion de un puñetazo y se enfrentaría a Sigmar en un duelo que duraría 7 días y 7 noches. La realidad misma se estremeció ante la furia de ambas divinidades, como si del fin de los tiempos... A ver, entonces básicamente el dragón antiguamente, a ver. Sigmar es básicamente el dios de la tormenta y el dios de la humanidad. Entonces Dragonion lo que hizo fue despertarlo, dándole parte de su poder, pero el propio Sigmar es más fuerte que Draconio, hasta donde pude ver. tiempos nuevamente se tratase. Después de puñetazos, ambos dioses se detuvieron al ver la destrucción que habían causado y estallaron en carcajadas. Eso sí que era un duelo digno. Desde ese momento Gorka... ¿Pero en serio? ¿En serio se hicieron un Lehman Ross? ¿Un Lehman Ross versus León? Ok, buena referencia y captada. Morka formó parte del panteón de los dioses de Sigmar, volviéndose básicamente el matón de los dioses. ¿Cómo que matón? Explicado todo esto, vamos a la siguiente parada de la cronología, el inicio de la Era de los Mitos. Todo este periodo en que Sigmar reunió al resto de dioses a su panteón sería conocido como la Era de los Mitos. Un periodo de paz y prosperidad entre los reinos mortales, época en la que los dioses caminaban entre los hombres. Estamos hablando técnicamente de la primera era registrada en la historia de Age of Sigmar. En esta era de armonía, Sigmar alzaría gloriosas fortalezas celestiales sobre Aesir, haciendo de esta una auténtica fortaleza digna del dios de la tormenta. O sea, básicamente era Asgard. El dios rey levantaría un glorioso cónclave en una de las tantas montañas que poblaron Aesir y reunirían al resto de divinidades del nuevo panteón. Cada uno era su propio mundo aparte y tenían sus intereses, pero por el bien de los reinos mortales decidieron unirse para traer el orden al cosmos. Todas y cada una de las divinidades se asentarían en sus respectivos reinos para servirle como sus reyes y guardianes. Todos los dioses del panteón trabajarían juntos para reforjar los reinos en un dominio de orden y paz. Gungnir, dios de la forja, enseñó el don de la metalurgia a los seres vivientes. Alariel ayudó a que la naturaleza florezca en cada uno de los reinos mortales. Nagash se alzó con la supremacía en el reino de los muertos y devoró a cada uno de los dioses de la muerte menores de otras mitologías hasta que su reinado fuera absoluto, liberando a sus hordas de no muertos para que ayudaran a construir estructuras en cada uno de los reinos mortales. O sea, si usó a los no muertos como albañiles. Gorka Morka se encargó de acabar con cuanta bestia divina encontrara en su camino, especialmente en su hogar, el reino de Gudor, en donde aún hoy en día pueden encontrarse los colosales restos de sus adversarios. Teclis enseñó el don de la magia a los seres vivientes, así cada uno de los dioses aportó su granito de arena para ayudar a traer el orden para los reinos mortales. Sin embargo, ¿no sientes que falta algo? Como no... Pues la verdad no, siendo honesto siento que todo va sobre ruedas. Me preocupa que todo vaya sobre ruedas, pero fuera de eso no. O sea, tenemos paz, los dioses están haciendo bien su trabajo, no hay guerras, Gorka Morka se está despachando a básicamente todo aquel que nos está intentando joder. Tenemos a Sigmar, que antiguamente era un humano y ahora es un dios. Realmente no siento que esté yendo mal. Que me preocupa sí, pero decir que le falta algo, no. Yo dejaría las cosas así semi como están. Obviamente la expansión no puede ser para siempre. Y si ya lo tienen ahí, pues entonces pues Gorka Morka puedes empezar a aburrirse, pero para eso está Sigmar y también pueden medio hacer sus cosas. O sea, hay medios para sortear el aburrimiento de Gorka Morka y las otras cosas que se vayan poniendo acá, pero eso ya es pura política. O sea que realmente no. Siento que todo va bien. No sé, ¿elfos? Pues en efecto, ningún universo de fantasía está completo sin estos Deus Ex Machina con orejas puntiagudas. Pero había un pequeño problemita, estaban muertos. En el mundo que fue existían toda clase de elfos, pero la diosa del caos, Slaanesh, devoró a cada una de sus almas. Dioses élficos como Teclis, Tyrion, Moriarty, Maleon y Alariel se sintieron solos en este nuevo cosmos. Prácticamente no tenían un pueblo al cual gobernar, por lo que se les ocurrió una idea. ¿Qué tal si atrapaban a la diosa del caos y le sacaban gran parte de las almas que había devorado para crear nuevos elfos? Los señores... Mala idea, muy mala idea, no creo que se pueda directamente, sí se puede, están jodidos, directamente esto va a terminar mal. Muy mal. Estamos intentando sacarle almas a lo que es literalmente una dimensión entera
que se extiende prácticamente hasta el infinito, en la cual la propia diosa tiene dominio contra el absoluto y es técnicamente omnipotente. Sí, no es buena idea, para nada. Señores élficos no se lo pensaron dos veces. Esta historia es mucho más larga y complicada, pero los dioses élficos aprovecharían que Slaanesh había quedado vulnerable tras devorar todas esas almas. O sea, literalmente tenía un empache cósmico. Y aprovechando esa debilidad, Slaanesh sería... Que alguien me explique cómo funciona esto, porque eso no tengo ni la menor idea de qué es lo que está hablando. ¿Cómo que Slanesh estaba débil? ¿Cómo que Slanesh estaba débil? O sea, que esté débil puede estarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es lo que tengo duda. ¿Cómo? encerrada eternamente en un rincón olvidado de los reinos mortales entre Ish y Ulgu, destinada a quedar encadenada por el resto de los siglos. Pero la venganza de los dioses élficos no estaba completa. Estos extrajeron gran parte de las almas de la diosa del caos y usaron las artes arcanas. Trabajarían juntos para una simple tarea, crear nuevos elfos. El dios Tekli sería el líder de este extraño proyecto y digamos que sus primeras creaciones dejaban mucho que desear. Protoelfos defectuosos conocidos como los Sitai, que en su mayoría estaban manchados por la corrupción de Slaanesh. Pero después de años de esfuerzo y sacrificio finalmente darían a luz a los nuevos pueblos de orejas puntiagudas, ahora rebautizados como los Aelfos. Habitando el reino de la luz tenemos a los Luminet, majestuosos elfos de luz. Por otro lado los terroríficos profundos Idonet. ¿Recuerdas a los Sitai? Pues digamos que muchos de ellos Y Nari, no me creo para nada que Slanesh esté atrapada, porque directamente eso contradice parte del lore de Warhammer 40k. O sea, son franquicias completamente apartes, pero al mismo tiempo Slanesh puede ser atrapada en un lado y luego puede estar atrapada en otro, lo cual hace que directamente lo que yo digo o lo que decía antiguamente antes de ver el video de... Ahora, Dios, qué lío. Básicamente que los dioses del caos están en cada línea temporal, pero son como que avatares, cada uno es una fracción aparte del otro. Está la Slanesh de Warhammer 40k y luego está el Snitch también de Warhammer 40k y por otro lado están los dioses del caos que son Slanesh de Age of Sigmar y Sinch de Age of Sigmar. Sí, lo digo porque si no, no entiendo cómo funciona esto. O sea, sé que la disformidad es en plan de no debes buscarle sentido, no lo tiene, pasan cosas que sí, pasan cosas que no. Técnicamente Slanesh nació en el milenio 30, pero al mismo tiempo existía desde antes, así que sí, esto no tiene sentido, o al menos no lo entiendo. Directamente no lo entiendo. ¿Cómo vas a poder atrapar a Slanesh en ese lado y luego puedes estar viendo a Slanesh en otro lado? Es una inconsistencia bastante alta y al mismo tiempo siento que esto se soluciona volviendo a lo que dije, de que en cada universo hay un dios del caos, pero no congenian entre sí. Algo similar a lo que, por ejemplo, pasa con Miraculous Ladybug, que Tiki es una entidad que está en todos los planos al mismo tiempo, dicho por ella misma en el especial del multiverso, pero sus, entre comillas, personalidades barra avatares físicos no necesariamente interactúan la una con la otra. Así que ahí va. Puedes tener a dos tikis y van a ser completamente diferentes en el sentido de que no en personalidad, sino yo aquí estoy haciendo esto, por ejemplo, ah, una manzana verde y la otra va a tener una manzana. Es que no sé cómo explicarlo. En resumen, lo pondré fácil. Slanesh existe como concepto y es ineludible, pero para interactuar con otros universos, ella está en el Inmaterium, en el cual tiene diversos avatares en cada universo. Ahí está, ya logré acomodar mis ideas, perdón. Sí, siento que estoy un poco perdido con esto, no sé qué pensar, a veces no sé ni qué opinar. Este video me está dejando algo confundido, pero también me estoy dando cuenta de algo. Age of Sigmar no es para mí. No es para mí, no es mala franquicia, no es nada, sino que simplemente no sé, no me da la misma sensación, la misma emoción que ver o investigar de Warhammer 40k. Simplemente no entiendo por qué no lo hace.
Ellos escaparon y se convirtieron en elfos lovecraftianos submarinos que cosechaban las almas de los vivos montados sobre monstruos marinos. Así también tenemos a las hijas de Kaine y muchas otras subespecies de orejas puntiagudas. Pero bueno, en definitiva, finalmente tenemos a los sucios elfos en este universo. La era de los mitos sería un tiempo de prosperidad, uno que bardos y poetas cantarían muchos milenios después contando su magnificencia. No obstante, un viejo mal estaba acechando entre las sombras, uno que estaba a punto de despertar. El viejo enemigo que destruyó el mundo que fue. Las terribles divinidades que encarnaban las emociones de los mortales que conocemos como los dioses del caos aguardaban en las sombras. Corne, Norgle, Zench, la rata cornuda e incluso Slaanesh desde su prisión observaban ocultos a los seres vivientes esperando su momento para actuar. Desde la oscuridad, los dioses del caos harían todo lo posible para aumentar su... Espera, no entiendo. Acabas de decir hace un poco que literalmente habían atrapado a Slanesh. Si no, retomo. Devoró a cada una de sus almas. Dioses élficos como Teclis, Tyrion, Moriarty, Maleon y Alariel se sintieron solos en este nuevo cosmos. Prácticamente no tenían un pueblo al cual gobernar, por lo que se les ocurrió una idea. ¿Qué tal si atrapaban a la diosa del caos y le sacaban gran parte de las almas que había devorado para crear nuevos elfos? Los señores élficos no se lo pensaron dos veces. Esta historia es mucho más larga y complicada, pero los dioses élficos aprovecharían que Slaanesh había quedado vulnerable tras devorar todas esas almas. O sea, literalmente tenía un empache cósmico, y aprovechando esa debilidad, Slaanesh sería encerrada eternamente en un rincón olvidado de los reinos mortales entre Ish y Ulgu, destinada a quedar encadenada por el resto de los siglos. Pero la venganza de los dioses élficos no estaba completa. Estos extrajeron gran parte de las almas de la diosa del caos y usaron las artes arcanas. Trabajarían juntos para una simple tarea: crear nuevos elfos. No entiendo. A no ser de que Slanesh haya, repito, encontrado otra versión para que, pues, entre comillas, ayudara a las... ella, o eso, o ayudar a su versión de Warhammer Ships of Sirman, entiendo. O sea, está libre, pero está atrapada. La apresaron, le sacaron almas, pero al mismo tiempo esta tipa está intentando comer otra vez las almas de los otros. No entiendo. No entiendo. O sea, las únicas dos que se me ocurren, o que Slanesh haya usado otra o otro avatar de ella para intentar salvar a la de Age of Sirma, o Slanesh estaba jugando. O sea, o Slanesh estaba jugando e hizo esto simplemente por los jajas, o no sé qué pasa aquí. Simplemente, ok, no sé si se pagó mucho, la verdad no sé, creo que no. Creo que llevo bastante tiempo hablando, no sé. No sé. Sí debí haber iniciado por la introducción, pero ahí va. Ustedes recomiendan y yo me voy a poner a verlo, sin importar que sea. Su influencia en los reinos mortales. Crearían cultos secretos, sembrarían la discordia, organizarían secretamente sus ejércitos. Con el paso de los siglos, el poder de los dioses del caos comenzaba a crecer desproporcionadamente y como cerecita en el pastel. El panteón de Sigmar estaba prácticamente desestabilizado. Digamos que debido a rencillas internas, cada dios se sumió en sus propios intereses una vez terminada la era de los mitos. Oscuros augurios se formaban en el horizonte. La influencia de la oscuridad crecía hasta que todo condujo a un solo momento, la era del caos. La corrupción de los dioses se esparciría por los 8 reinos, más y más almas se unieron a su culto. Las alianzas de los dioses se habían roto casi por completo y eventualmente esta bomba de tiempo explotó. Los dioses del caos salieron de su letargo y se mostrarían en todo su esplendor, poniendo en marcha el final de cada uno de sus planes. Los ejércitos y huestes de los poderes ruinosos respondieron al llamado de sus maestros. Demonios, hombres bestias, engendros y scavers marcharon sobre los 8 reinos en una tormenta de ruina y destrucción. Todos liderados por la mayor amenaza que cualquier dios o mortal pudiera conocer jamás, el campeón supremo de los dioses del caos, el portador del fin de los tiempos, Archaon, el elegido. ¿Nunca te has preguntado quién fue uno de los responsables de destruir el mundo que fue? Pues Archaon era ese tipo. Un señor oscuro tan temido que ni siquiera sirve a los dioses, sino que estos colaboran con él. Y ahora, en la era del caos, marcharía sobre la realidad como una avalancha, como si del fin de los tiempos se tratase, teniendo como objetivo a todas partes un nexo entre reinos que de controlarlo, podría acceder a cada reino mortal e invadirlo cuando quisiese, dando inicio a un conflicto conocido como las Guerras del Nexo, en que las fuerzas del orden intentaron frenar los movimientos de Archaon y sus huestes. Para empeorar aún más las cosas, la desunión de los dioses y sus problemas internos no hizo sino aumentar la amenaza del caos a niveles cataclísmicos. La unión del panteón. A ver, básicamente, hasta donde estoy viendo, espérate un minuto, a ver si me perdí algo. Un señor oscuro tan temido que como una avalancha, como si del fin de los tiempos se tratase, teniendo como objetivo a todas partes un nexo entre reinos que de controlarlo podría se tratase, teniendo como objetivo a todas partes
realidad como una avalancha, como si del fin de los estos colaboran con él. Y ahora ese tipo, un señor oscuro tan temido que ni siquiera sirve a los dioses, sino que estos colaboran con él. Y ahora, en la era del caos, marcharía sobre la realidad como una avalancha, como si del fin de los tiempos se tratase, teniendo como objetivo a todas partes un nexo entre reinos que de controlarlo podría acceder a cada reino mortal e invadirlo. Ok, está diciendo que como objetivo a todas partes y a todas partes es un lugar, es un nexo, me tardó en entenderlo. Ahora, este tipo, pues no sé, o sea, se supone que este es el equivalente al Lord Abaddon en Age of Sigmar. O sea, el Lord Abaddon de Warhammer 40k es Archaron. Se nota que los crearon los mismos. Y por lo que estoy viendo, entonces fue más que nada, esto se cayó como caen todos los imperios. Disputas internas, faltas de confianza, algunos que quieren tener más poder que otros. Sí, la verdad, siento que estoy viendo algo estándar. Cuando quisiese, dando inicio a un conflicto conocido como las Guerras del Nexo, en que las fuerzas del orden intentaron frenar los movimientos de Archaon y sus huestes. Para empeorar aún más las cosas, la desunión de los dioses y sus problemas internos no hizo sino aumentar la amenaza del caos a niveles cataclísmicos. La unión del panteón prácticamente se había roto por completo y únicamente surgieron pequeñas alianzas improvisadas en medio de la guerra. Con la unión entre Sigmar y Nagash, quien lucharía con sus ejércitos en reinos de la muerte ante el avance del caos durante la Guerra del Nexo. Aquí el dios de la tormenta se mostró en su aspecto como señor de la guerra, un gigante colérico que arrasaba los ejércitos caóticos con la furia de la tormenta, mientras Nagash convocaba la ira de la muerte misma hacia el enemigo. Pero alerta de spoilers, la cosa se puso muy fea para esta alianza. No sabemos exactamente qué pasó, pero Sigmar y Nagash entrarían en una especie de guerra civil. Algunos dicen que Nagash traicionó al dios rey en medio de la guerra. El caso es que un enfurecido Sigmar persiguió al dios de la muerte por su reino, desencadenando un pequeño conflicto conocido como la guerra entre el cielo y el inframundo, donde el señor de la tormenta persiguió a Nagash para darle una ensalada de puñetazos, devastando el reino de la muerte en su camino. No fue hasta que sus súbditos le suplicaron porque se detuviese que Sigmar se vio obligado a retirarse para centrarse en la guerra del Nexo. Pero como imaginarás, los efectos de este conflicto tendrían mucha importancia en el eco de los días futuros. Pero el verdadero golpe, al tambalearse la alianza de los dioses y los reinos mortales, llegaría en el combate definitivo, la batalla de los cielos ardientes, una contienda donde las fuerzas del caos en el eco de los días futuros. Pero el verdadero golpe, al tambalearse la alianza de los dioses y los reinos mortales, llegaría en el combate definitivo, la batalla de los cielos ardientes, una contienda donde las fuerzas del caos, liderados por Archaon, lucharon contra Sigmar y sus aliados hasta teñir los cielos de rojo. Hablamos de un choque de fuerzas que haría estremecer los reinos mortales. Millones y millones de almas desenvainaron sus armas en una vorágine de anarquía absoluta. No muertos, enanos, elfos, silvanes, incluso orcos lucharon bajo el bando de Sigmar por el bien de los reinos mortales. El dios rey en persona se enfrentó a los 4 tetrarcas de la ruina, 4 poderosísimos demonios del caos que aplastaría con su martillo Gaal Marath. Por un momento, una luz de esperanza se posó sobre la alianza de los dioses. La victoria parecía estar finalmente de su lado, hasta que él apareció. ¿El quién? Archaon descendió del campo de batalla sobre su dragón demoníaco, empuñando su espada oscura en dirección hacia Sigmar. El dios rey y el elegido se encontraron cara a cara. El dios de la tormenta contra el portador del fin de los tiempos. Una rivalidad que se extendía desde el mundo que fue. Sigmar le haría pagar por lo que hizo a su viejo hogar. La ira del dios rey hacía rugir los cielos mientras que el elegido desbordaba una emoción maquiavélica. Si tan rápido Sigmar quería ver su nuevo hogar destruido, entonces él se lo demostraría. El dios y el portador del fin chocaron sus armas. La batalla que siguió sería digna de contarse por las generaciones futuras. La furia de ambos adversarios dejó una estela de destrucción sobre el campo de batalla que ni 1000 años de paz podrían sanar. Pero en medio del épico duelo, los dioses del caos jugarían una sucia trampa a Sigmar. Cuando el dios rey se preparó para lanzar su martillo en dirección a Archaon, Tzeentch, el dios de la magia, abrió un portal que provocaría que el martillo se teletransportase al reino del metal chamón. Esto dejaría completamente vulnerable a Sigmar. Gaal Marath contenía gran parte de su fuerza vital, por lo que sin él no era nada. Ok, siento que estos tipos aprendieron de Horus, que el emperador logró conseguir ese cuchillito. Digo cuchillito, cuando esa cosa era bastante jodida y al mismo tiempo, pues, no sé, era casi como el tamaño de un maldito montadientes en la mano del emperador que medía como 4 metros. Pero lo importante, esa porquería logró ser lo suficientemente fuerte para poder acabar con Horus. Así que yo siento que aquí dijeron, desarmémoslo desde el inicio, que no nos pase lo mismo que con Horus. No sé por qué, pero siento que aprendieron de eso. Nada ante Archaon. Con la vergüenza en su corazón se vio obligado a retirarse del combate junto a sus fuerzas.
La desesperación se apoderó de la débil alianza de los dioses, completamente desmotivados y rotos. Cada reino lucharía en solitario contra las huestes caóticas en una batalla por la supervivencia. La situación era tan desesperada que el propio Sigmar junto al resto de los dioses se vieron obligados a cerrar las puertas de sus respectivos reinos y aislarse por completo uno del otro para que la amenaza del caos no se extendiese aún más. Este periodo sería lo que conoceríamos como la Era del Caos, el reino absoluto de los poderes ruinosos. Durante siglos, si no milenios enteros, los 8 reinos mortales estuvieron bajo el yugo de las huestes caóticas y sus señores. Absolutamente nadie podía disputar su supremacía mientras las fuerzas de los reinos mortales intentaban sobrevivir como podían, resguardados tras sus fortalezas. Únicamente Gorka Morka y sus hijos podrían decir que se divirtieron durante esta época mientras luchaban contra las hordas caóticas. Después de todo, nada como una buena pelea para los hijos del dios de la destrucción. La Era del Caos supuso un momento de absoluta oscuridad. Era como si el fin de los tiempos que asoló el mundo que fue se estuviese repitiendo una vez más. Solo que esta vez, el caos no se alzaría victorioso y Sigmar se aseguraría de ello. Era un momento de duda y miedo para los reinos mortales. Sigmar se había encerrado en Asyr y había sellado las puertas para que nadie entrase ni saliese. El dios rey de la humanidad estaba desesperado. Iba a ver cómo su nuevo hogar, como todo lo que había construido con tanto sacrificio y amor, sería destruido como el viejo mundo que fue. No había una sola oportunidad contra el caos. Los simples mortales no podían hacer frente a las huestes de demonios y campeones caóticos. No había héroes que pudiesen salvarlos. Es entonces que Sigmar tuvo la más brillante idea de su historia. Si no existían héroes para salvar a los reinos mortales, entonces él los forjaría. Para el resto de los 8 mundos, el dios rey había desaparecido. Se había acobardado detrás de las murallas de Asyr. Pero tras su epifanía, Sigmar tuvo un plan. Este tenía como meta crear a los nuevos guerreros definitivos, campeones infundidos con el poder mismo de la tormenta que destruyesen a las fuerzas caóticas y sembrasen la esperanza, en medio de aquella oscuridad. Guerreros incapaces de morir que regresen una y otra vez de la otra vida para aplastar a los enemigos de los reinos mortales. Ellos serían sus forjados de la tormenta. Me suena mucho a los hijos de Sanguinius dentro de Baal, porque si no estoy mal, dentro de Baal también a veces podías matar a los ángeles sangrientos y estos tipos terminaban resucitando de algún u otro modo mientras estuvieran dentro de Baal. Si están fuera de Baal, no funciona. Sería así como Sigmar elaboraría el concepto de lo que nosotros conocemos como los forjados o eternos de la tormenta, los popularmente conocidos como los marines espaciales de Warhammer Age of Sigmar. Ahora la cuestión era cómo hacerlo realidad. Estaba en ese proyecto, pero por suerte el dios rey tenía los contactos y los medios necesarios para semejante empresa. Con la ayuda del mismísimo dios de la forja Grubni, 6 de sus mejores herreros Duardin, reliquias arcanas y mucho poder mágico, este tomaría del reino de la muerte a numerosas almas virtuosas que podrían servir a su causa. Guerreros que en vida brillaron por su coraje y su habilidad marcial. El dios rey entonces, junto con la ayuda de Grubni, comenzó a forjar estas almas infundiéndolas con el poder de la tormenta, bañándolas en la fuerza de un dios, hasta que tras años de sacrificios y esfuerzos la tarea finalmente terminó. De la forja de Sigmar emergieron guerreros revestidos en armaduras doradas dotados de una fuerza sobrehumana. Ellos eran los forjados de la tormenta, campeones que aún siendo destruidos podían ser reforjados en el reino de Asyr para regresar a combatir una y otra vez. Otro día te hablaremos de los peligros de reforjar incansables veces y cómo está penado por el Tratado Universal de los Derechos Humanos. Pero con la creación de los forjados de la tormenta, la era del caos terminó y en cambio inició un período de gloria, la era de Sigmar. El dios rey enviaría a sus guerreros inmortales a cada uno de los reinos mortales para luchar contra el caos. Las huestes caóticas miraron aterrorizadas cómo relámpagos comenzaban a impactar en cada uno de sus mundos, haciendo que guerreros dorados aparecieran de entre estos. Los forjados de la tormenta abrazarían el avance de los esbirros de los poderes oscuros, haciendo que el resto de razas se inspirasen y volviesen a colaborar juntas en una nueva alianza. Pero para la derrota del caos no bastaba solo con tener guerreros inmortales. Sigmar tenía un gran plan entre manos. Este se dedicó a enviar a sus Stormcast para controlar los portales entre reinos. Si tenía dominio sobre estos, lo tendría de los propios reinos. Sería así como daría inicio a la Guerra de los Portales. Una cruenta lucha por el control de dichos portales, en la que tras incontables batallas Sigmar y sus aliados terminaron controlando gran parte de los portales y acabando así con una aplastante victoria para estos. La influencia del caos se redujo enormemente con el inicio de la Guerra de Sigmar. Ahora la balanza de la supremacía se inclinaba del lado del dios rey y sus aliados. Esta fue una época que, si bien no se comparaba a la Era de los Mitos, fue extremadamente próspera para los mortales. Los humanos se dispersaron por todos los reinos y fundaron las primeras ciudades libres, creando una gigantesca red de comercio. Los audaces Caradon surcaron los cielos en búsqueda de nuevas aventuras y negocios. El reino de la vida vuelve a florecer, y así una nueva era de prosperidad se inicia entre los reinos mortales. Por supuesto, los dioses del caos no se quedaban de brazos cruzados tratando de destruir mediante intrigas y conspiraciones la obra de la Alianza de los Mortales, pero están lejos de volver a alcanzar su vieja supremacía. No obstante, mientras los poderes ruinosos perdían su influencia, mientras el resto de divinidades había bajado sus defensas, un viejo mal estaba a punto de realizar su plan definitivo. De todos los dioses de ese universo, ninguno es más ambicioso y maquiavélico que Nagash. El gran dios de la muerte quiere que todos los reinos se reforjen a su imagen y semejanza. Un viejo mal estaba a punto de realizar su plan definitivo. De todos los dioses de ese universo, ninguno es más ambicioso y maquiavélico que Nagash. El gran dios de la muerte quiere que todos los reinos se reforjen a su imagen y semejanza. Que la muerte se extienda hasta la última estrella. Que cada alma se arrodille ante su presencia.
Él no quiere ser el dios de la muerte, quiere ser la muerte misma, el señor supremo de la creación y el olvido eterno. Con esta humilde meta en mente, el señor del inframundo ha puesto en marcha desde eones cientos de planes para acabar con toda la vida y ampliar su poder hasta la cúspide de la creación misma. Sus propias alianzas con los dioses son por pura conveniencia. Siempre hay un interés oculto detrás, y ahora, el más grande de estos proyectos está a punto de cumplirse, usando a cientos de miles de sirvientes. El dios muerto recolectaría incontables cantidades de tumbareno, el material mismo del que está hecho el reino de Chiss. Con este material, Nagas ordenó la construcción de una gigantesca pirámide invertida en el corazón del inframundo. Esta era la gran pirámide negra de Nagash. Su fin era simple. El dios muerto pondría en marcha un ritual en el que, con el inmenso poder de la pirámide, acabaría con toda la vida en los reinos mortales y amplificaría su poder de forma absoluta. Nagash había construido estructuras similares, pero esta sería su ópera magna, la llave hacia su ascensión final. No obstante, cuando el ritual estaba a punto de completarse, unos viejos enemigos aparecerían para visitar al dios muerto. Los dioses del caos, usando la influencia de los Scavers, aparecerían para frustrar los planes de Nagas y evitar su ascensión. Los molestos hombres rata alterarían el funcionamiento del ritual, causando un cataclismo que estremecería los reinos mortales. Pero para horror de los dioses, el ritual, si bien se había frustrado, no había salido mal del todo. Nagash se regocijó al ver la devastación que había desatado. Resulta que el ritual fallido provocaría un evento conocido como el necrosismo, una especie de terremoto cósmico que alteraría el orden mismo del universo, haciendo que las energías de la muerte se descontrolasen en todos los mundos. Legiones de no muertos resucitaron de repente, hordas de espíritus se descontrolaron y ciudades enteras se vieron asediadas por abominaciones espectrales. En otras palabras, el universo se volvió básicamente The Walking Dead, una pesadilla donde el dios de la muerte desató sus fuerzas de ultratumba para conquistar los reinos mortales, desencadenando a su vez el próximo gran evento en el cosmos arcano, la Guerra del Alma. Una serie de escaramuzas donde los reinos mortales lucharían contra el avance de las fuerzas del inframundo. Este es probablemente nuestro suceso favorito en toda la cronología. Imagina a las capitales de cada facción siendo asediadas por ejércitos de espíritus. El cómo cada ser viviente estaba al pendiente de que un espectro no aparezca de repente en la oscuridad de un callejón. Lo que hace tan terrorífico a las guerras del alma no es solo la presencia de los siervos del dios de la muerte, es que con cada fallecimiento existía la posibilidad de que regresase con una abominación no muerta. Razones por las que los mausoleos y catacumbas de las ciudades libres eran altamente resguardadas para evitar que lo que estuviese en su interior regresase a la vida. Las guerras del alma obligaron a los reinos a tomar medidas desesperadas. El propio Sigmar tuvo que liberar la Cámara Sacrosanta, conformado por poderosos forjados de la tormenta, maestros en las hechicerías arcanas. Incluso los dioses del caos y en especial Korne unieron sus fuerzas para evitar que Nagash se expandiese aún más en su cruzada de conquista. A pesar de todo, el dios de la muerte no paraba de subir un peldaño más en su búsqueda. Incluso lograría traer a la vida a su más grande general, el todopoderoso señor de los ociarcas cosechahuesos, Catacros, el guerrero más temido en los reinos de la muerte y todos los inframundos existentes. Pero a pesar de todos los esfuerzos de Nagash, eventualmente la unión de los reinos mortales lograría dar fin a su era de desesperación y ruina. Este periodo de Ok, eso es algo que nunca me esperé, la verdad. Siendo honesto, para este punto yo pensaba que este tipo era básicamente como un Necrón, iba a estar jodiendo todo el tiempo, que sus tropas no iban a ser tan, como lo explico, OP, en el sentido de que sí, son muy fuertes, muy cosas, pero despiertan mal, están divididos, no tienen una organización, algunos nacen enfermos y otros ni siquiera despiertan, así que por eso, realmente por eso pensé que no iba a ser tan jodido. Pero vaya, o sea, hacer que los cuatro dioses se unan no es tarea fácil. Ya se los digo, no es tarea fácil. En toda su historia, al menos en Warhammer 40k, solo ha habido una vez en la que se han aliado y fue para acabar con el emperador. Fuera de eso, nada. Al mismo tiempo, otra cosa que me sorprendió es que el tipo haya logrado resucitar a una persona. Algo que, si no estoy mal, Azed Ahriman ha estado intentando bastante tiempo porque, pues bueno, él es el psíquico que más lo intenta hacer. Así que ahí va. Ya que había dicho que iba a hacer unos 3 videos, pero en estos momentos este video me está durando como de 1 hora. Así que no creo que pueda hacer el resto, pero ahí va. Voy a intentarlo. transición fue conocido como la Era de los Reinos Rotos, un periodo donde las distintas facciones se recuperaban progresivamente de los estragos de las guerras del alma, pero estas no se quedarían de brazos cruzados. Verás, los reinos mortales habían pasado demasiado tiempo resistiendo o sobreviviendo contra las fuerzas del caos y recientemente el avance de Nagash. Basta ya de esconderse tras los muros de sus fortalezas, era momento de reclamar lo que les pertenecía por derecho, reconquistar los territorios que sus enemigos les habían arrebatado. Sería así que los reinos como Sir, Axi y Ish, entre otros, se unirían para crear las cruzadas Porta-Amanecer, básicamente gigantescas fuerzas y recursos bélicos movilizados para reconquistar los territorios de diferentes reinos mortales. Este periodo fue muy interesante en la cronología del cosmos. Los dioses y razas
razas no estaban muy acostumbrados a colaborar muy seguido que digamos, pero por ahora lo harían por un interés mutuo. En este periodo de expansión, numerosos territorios fueron devueltos a sus legítimos dueños. Cada victoria era completamente aplastante, fundando ciudades y fortalezas en el camino para que el enemigo se lo pensase 2 veces antes de volver a reclamarla. Y finalmente llegamos a una era próspera. Un momento en este universo consumido por la guerra donde absolutamente nada podía perturbar el status quo, pura y absoluta armonía. Todavía había una gran amenaza en el horizonte. Si hubo una serie de razas que disfrutaron las diferentes guerras que azotaron los reinos mortales, esos fueron los habitantes del reino de las bestias, ya sean orcos, gargantes y el largo, etc. Todos se la pasaron de maravilla, ya sea peleando con demonios o aplastando no muertos. De hecho, no hicieron sino hacerse incluso más fuertes durante todo este tiempo. A la vez que la influencia de la muerte disminuía y el caos luchaba por volver a alcanzar su supremacía, una nueva fuerza guardaba su momento para despertar. Una nueva era se acercaba en el cosmos arcanos, una era de destrucción, la era de la bestia. Bueno, ya han conocido dioses de la muerte, campeones del caos montando sobre dragones. La pregunta es, ¿cuál puede ser la siguiente gran amenaza en el cosmos arcano? ¿Cuál puede ser la nueva fuerza que amenazaba el orden de todas las cosas? Pues la respuesta es simple. Sumido en un largo letargo, una criatura de un poder cataclísmico sueña. Este nuevo mundo ha olvidado por completo su nombre y su origen, pero antaño el pueblo de esta criatura aterrorizaba a los habitantes de los reinos de las bestias mucho antes de la mismísima era de los mitos. Ellos eran los Drows, centauros colosales que sembraban la destrucción allá donde fueran, haciendo estremecer las mismas montañas con el eco de sus pisadas y provocando terremotos con sus ruidos bestiales. Por suerte para los reinos mortales, esta raza sería completamente exterminada. Todos salvo uno. Este último guerrero fue encerrado en el corazón de una montaña, encerrado en la más profunda oscuridad, pero ningún mal puede ser derrotado definitivamente y mucho menos la destrucción encarnada. Debido a un ritual de Alariel, la diosa de la vida, esta causaría que accidentalmente esta criatura despertase de su letargo. Las montañas tambalearon con su despertar. Un cataclismo como nunca antes había visto alteró la tierra misma. Los reinos mortales entonces conocieron el nombre de su próxima gran amenaza. Este era Kragnos, el dios de los terremotos, el último Drogus, una bestia adorada prácticamente como una divinidad para los habitantes del reino de las bestias. Hablamos de la encarnación misma de la destrucción, el heraldo viviente de Gorka Morka, un ser que hace tambalear la tierra con sus pasos y que solo busca una simple cosa: aplastarlo absolutamente todo. En el mismo instante que Kragnos despertó, todos los habitantes del reino de las bestias acudieron a su presencia viendo en él el próximo gran líder. Esta era una señal, la promesa de una nueva y magnífica era. El caos podía seguir arrastrándose, la muerte y los mortales podrían seguir luchando por sus vidas, pero había llegado una nueva era del cosmos. La era de la bestia había iniciado. Kragnos, junto a sus ejércitos de gigantes y pieles verdes, sembrarían la anarquía por doquier. Fuerza de todos los reinos mortales viajarían al reino de las bestias para luchar contra esta amenaza en una nueva batalla por la supervivencia de todas las cosas. En una nueva lucha por los reinos mortales. Pero esa es una historia para otro día. Después de no sé cuántos minutos hablando sobre elfos, orcos y no muertos, hemos ultra resumido los hechos más relevantes del universo de Warhammer Age of Sigmar. Por supuesto, nos hemos saltado eventos muy importantes y otros bastante... Repito, tranquilo, se entiende, se comprende y no hay quejas. Repito, tranquilo, se comprende, se entiende y no hay quejas, porque de por sí a mí me costó seguir un poco esto porque me perdía un poco, así que gracias, Pandro. Gracias por resumir esto. Estoy un poco liado en términos de escala de poder con los dioses del caos, pero fuera de eso, sin mucho lío. Así que ahí va. Específicos, pero toma esto como tu guía práctica para entender precisamente lo más básico de lo básico. Sin embargo, todavía no han escuchado absolutamente nada. No has oído las grandes historias que aguardan cada era, la descripción de cada facción y sus personajes. Es más, el lore no hace sino crecer cada día que pasa. La cuarta edición de Warhammer Age of Sigmar ha sido anunciada recientemente, mostrando un nuevo enemigo que amenaza a los reinos mortales. Mucho más lore, mucho más jugoso trasfondo que descubrir. Pero de nuevo, esa es otra historia. Si quieren más jugoso, la edición de Warhammer Age of Sigmar ha sido anunciada recientemente, mostrando un nuevo crecer cada día que pasa. La cuarta edición de Warhammer Age of Sigmar ha sido anunciada. Ok, cuarta edición. ¿Esto fue hace cuánto? 2 años. Pues yo le veo futuro. Yo no sé, pero le veo futuro. Que el lore crezca y al mismo tiempo estén bastante centrados en lo que es el crecimiento y la expansión de su propio universo, me genera buena espina. Pueden cagarla, pueden que no, pero ahí va. Poco a poco, pieza por pieza. Warhammer 40.000 no se hizo en un día, esto tampoco. Y aún así, está bien, o sea, está bastante bien. No creo que vaya a ser de mis franquicias favoritas, pero para pasar un rato, investigar un poco, pues está bien. No lo veo mal. Recientemente, mostrando un nuevo enemigo que amenaza a los reinos mortales. Mucho más lore, mucho más jugoso trasfondo que descubrir. Pero de nuevo, esa es otra historia. Si quieres más jugoso lore sobre este otro Warhammer, no olvides compartir. Deja tu like porque Sigmar te está observando. Y hombre, pásate por mi canal de Twitch que es todo guapo.
bueno, gente, repito, la idea era sí era hacer 3 videos hoy, pero lastimosamente no se pudo, así que ahí va. Un video, 53 minutos. Espero que les haya gustado el video. Y yo soy el experto en 3K. Ya dije todo lo que tenía que decir en este video, realmente no tengo mucho más que decir, así que tengan buen día, tarde o noche y nos vemos. Ah, eso sí, aclaro. Pandro, si quieres que elimine este video, me dices y lo elimino, sin poner nada. Chao.